Bienvenidos a Tus Sanas Finanzas, un podcast donde hablamos de economía, dinero y otros temas que no te enseñan en cualquier lugar. Soy Flor Ríos, experta en blindaje financiero. Empezamos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Tus Sanas Finanzas. El día de hoy les voy a estar hablando de mi experiencia en diferentes momentos en los que he utilizado los seguros en mi vida y en situaciones que hubiera utilizado los seguros de haber tenido, pero que como no era tan responsable financieramente hablando, no tenía. ¿Y cuál ha sido la diferencia entre esas dos experiencias? Quiero que sepan primero que cuando yo empecé a ser económicamente independiente, empecé a valerme por mí misma el 80% porque seguía viviendo en casa de mis papás, pero ya me hice responsable de adquirir un carro y cosas así, ¿no? Cuando yo compré mi primer carro, tenía yo creo que unos 20 años, si acaso, y la verdad es que yo tenía el buen hábito del ahorro, empecé a ahorrar para un carro, tenía cierto presupuesto, pero las circunstancias se presentaron y compré uno más alto de mi presupuesto. Mi familia me prestó gran parte del dinero, entonces yo compré mi carro como en un noviembre, vamos a suponer, y como les digo, no era una persona que tenía la responsabilidad económica o tenía la cultura de la previsión. Entonces se me hizo súper fácil contratar el seguro solamente un mes para poder sacar placas y dejé de pagarlo. Entonces, em, me fui por la vida asumiendo el riesgo de que si algo le pasaba a mi carro nuevo, no había problema o error. Resulta que en una de esas ocasiones, yo compré mi carro en noviembre como para un mediados de diciembre, que la gente anda bien loca y maneja súper rápido. Ocurre mi primer siniestro. Yo le llamo siniestros cuando pasan situaciones inesperadas en tu vida. Entonces pasa mi primer siniestro, un camión urbano de esos que llevan 1000 personas, me choca directamente a mi puerta, se estrelló conmigo. Claro que fue mi culpa porque yo estaba estacionada en un lugar inadecuado y iba a salir, era una calle muy transitada, para quienes viven en Culiacán no conocen, es cerquita del Obregón, está el Obregón y la calle que sale al Obregón, ahí yo estaba estacionada, llegué, me bajé a recogerlo, subí y cuando me iba a salir, espejé obviamente, pero yo miré que apenas andaba agarrando experiencia a manejar, porque ya manejaba antes, pero no es la misma cuando tienes tu propio carro. Entonces, Em, empecé a salirme a la carretera para irme, espejé, vi que venía un camión obviamente y muchos carros más, pero venían lejos según yo, según mis estadísticas. Y cuando salí resulta que no venía tan lejos, entonces el camión se me estampó directamente a mi puerta. Si no hubiera frenado cuando lo hizo, si no hubieran tenido los frenos la misma capacidad, me arrolla completamente a mí. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada grave. Yo no sufrí ni un rasguño. El carro sí quedó toda la puerta inservible, la parte de atrás, el espejo, todo el lado del conductor quedó inservible. Las personas se portaron bien lindas porque venía lleno el camión, entonces rapidito todos se bajaron a ver cómo estaba, me ayudaron a salirme del carro, me dijeron si tenía algo, que si quería una coquita, se portaron bien lindos. Pero yo no podía dejar de llorar porque una entré en shock, obviamente, y la otra es porque estaba pensando en mi carro que todavía no dejo de pagar porque no lo había sacado a crédito, pero mi familia me había prestado gran cantidad de lo que valía el carro. Yo tenía, digamos, ahorrados un 25%, lo pagué y el 75% se lo debía a mi familia. Entonces empecé a pensar, mi carro todavía no le termino de pagar y ya no va a servir. Obviamente hasta entonces me cayó el 20 y dije: "No puedo ir por la vida asumiendo responsabilidades que no tengo capacidad de pagar". ¿Por qué? Porque si me quedaba sin carro, era mi herramienta de trabajo, porque iba empezando a trabajar en seguros y no tenía seguro, digamos, qué incongruencia. Pero bueno, iba empezando y era una persona que tenía una mentalidad totalmente diferente, me pesaba gastar en la seguridad. Decía: "No, esos no me acuerdo ni cuánto me iba a costar el seguro por todo el año, me lo ahorro mejor, no me va a pasar nada". Pero es la peor mentalidad que alguien puede tener y después lo descubrí. Entonces, en ese momento, pues obviamente en un mar de lágrimas empecé a llamarle a mis contactos de emergencia, que fueron mis hermanos,
Yo nunca quise que mis papás se enteraran porque no sé por qué también en ese momento tenía la mentalidad de que no los voy a espantar, pero después entendí que también tienen derecho a saber mis papás lo que me pasa en el momento en que me pasa. Pero bueno, le llamé a mis hermanos, llegó rápido mi hermano, la persona que iba conduciendo el camión me dijo: "Pues trae seguro", yo sí traigo, hay que hablarles a los seguros. Y en eso miré la póliza porque todavía la traía ahí de cuando fui a emplacar, porque había pasado un mes y medio, y estaba vencida, no la había pagado el siguiente mes, que ojo, pagar mensualmente tus pólizas también es un error que puedes evitar y que te va a evitar muchos dolores de cabeza. Pero, miré, estaba vencida, le hablé a mi agente de seguros de auto, porque en ese entonces yo no manejaba seguros de auto, y le dije: "Oye, ¿qué pasa? ¿Puedo reactivarla? ¿Puedo hacer algo ahorita ya?". Me dijo que no, ya no se podía volver a asegurar ese seguro, ese, auto o esa unidad en la misma compañía porque ya queda bloqueada el número de serie una vez que no pagas tu póliza. Y aparte, en otra aseguradora, pues ya no me iban a cubrir porque ya ese día había habido siniestro. Entonces, obviamente nadie te va a asegurar un carro que ya chocó. Dije, pues ni modo, a ver qué hago. El seguro del camión, que solamente era daños a terceros, pues no cubría su camión, así es que le tuve que pagar al camión que también tuvo un daño pequeño. Le tuve que pagar, me llevé mi carro sin poderse abrir la puerta ni nada, ni recuerdo la verdad cómo llegué a mi casa, pero yo creo que me ayudaron. Y llegamos a mi casa, entonces mis papás vieron el carro todo chocado, ya les expliqué toda la situación, y yo para este entonces ya había dejado de llorar un poco porque ya me había controlado, pero en ese entonces empezó la preocupación económica más grave. Dije: "A ver, ¿cómo le voy a hacer para arreglarlo? ¿Cómo le voy a hacer para seguir pagando si no puedo trabajar mientras me lo arreglan? No puedo trabajar igual". Voy a tener que buscar algún otro medio alterno de movimiento, o sea, irme en Uber, en camión, a ver qué hacía, ¿no? Entonces, todo eso vino a mi mente y me estresé muchísimo. Busqué alternativas un poco deshonestas, como intentar que otro auto me pegara y que se echara la culpa, cosas así, pero después lo medité bien y no lo hicimos. Y qué bueno, porque yo soy una persona que se rige mucho por valores de honestidad y de ese tipo de cosas, pero cuando estás en una situación así y el dinero es algo que no tienes y que lo necesitas y que esto y que el otro, te vienen muchas alternativas a la mente que no son necesarias. Si tú quieres, siempre estar con la tranquilidad de que nada va a pasar, de que no necesitas, no hay necesidad de nada de eso, básicamente, pero, pues, yo no entendía todo lo que podía provocar estar desprevenido para algo así. Entonces, pues, medité bien las cosas, dije: "No pasa nada, pues, ni modo, ya lo tengo que afrontar, yo asumí ese riesgo, pasó algo, tengo que hacerme cargo de ello". Para no hacerles el cuento largo en el aspecto económico, si la póliza me iba a haber costado 5,000 pesos todo el año de protección, ese siniestro o ese choque me salió como en 15,000 pesos y sin la garantía de que las cosas iban a quedar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tuve que ir a buscar la puerta y todo eso, la puerta del conductor ya no servía, tenía que buscarse una nueva. Entonces, tuve que andar en vueltas buscando en talleres y yonques, puertas de ese tipo de carro, justo esa puerta que estuviera en buen estado de un carro que ya había sido chocado, que tenía que haber sido chocado de otro lado para que esa pieza estuviera en buen estado. Gasté como 4 días de mi vida yendo a diferentes talleres, en un calorón, perdí mucho tiempo. La pieza, obviamente, pues, no era extremadamente buena, era una pieza que podía solucionar el problema, pero no era lo óptimo. Busqué un carrocero que se adaptara a mi presupuesto o que me diera lo más barato posible, entonces también anduve buscando opciones, perdí más tiempo en eso también, anduve como 2 días en esas vueltas. Mi carro estuvo parado por, no sé, unas 3 semanas, casi un mes, yo creo. Eh, Gasté mucho más de lo que hubiera gastado en una póliza de seguro y aparte no tenía la tranquilidad de que alguien me lo iba a solucionar, yo tuve que ver todo por mi cuenta. Obviamente tardé más en pagar el carro, pero lo seguí pagando, ya después de eso pude volver a mi vida normal, pude volver a generar ingresos, pude volver a la normalidad y obviamente fue un retroceso, pero no se me acabó el mundo, porque no me sucedió nada. Y la segunda vez que choqué, o que tuve un accidente también vial, que también fue mi culpa,
iba hacia otra entrevista de trabajo, pero ahora ya tenía seguro. Iba hacia una ciudad que está como a 1 hora y media de mi casa, tenía que agarrar carretera, era una carretera que yo no conocía, era un tiempo de lluvias donde la carretera estaba toda llena de hoyos por todas partes. Entonces yo iba a una velocidad promedio, pero un poquito más arriba si el límite era 90, iba a 95, vamos a suponer, pero no iba excesivamente, eh, no iba en exceso de velocidad por completo, pero un poco. Y resulta que una clienta me estaba esperando. Yo había quedado de llegar con la persona a tal hora, iba en camino, pero resulta que en una de esas, también mi poca experiencia de manejo me hizo que cayera en un hoyo de repente y como iba algo reciecito, mi instinto fue frenar. En lugar de continuar, porque no le pasó nada al auto por el hoyo o el bache, en lugar de continuar, frené y lo que hizo el carro es que se empezó a derrapar así y me salí de la carretera y me volteé. Tenía el cinturón y también, gracias a Dios, no me pasó nada, absolutamente ni un rasguño, solamente igual el impacto emocional, quedó el carro volteado hacia arriba a mi puerta y no supe cómo la adrenalina me hizo que sacara fuerzas, me quité el cinturón, agarré mi maletincito de mi computadora y mi teléfono porque era lo que necesitaba para llegar a la persona, este, abrí la puerta y me salí, escalé y me salí. Y unas personas estaban en la carretera que vieron todo, venían detrás de mí, vieron todo y pensaron: "Esta muchachita se mató". Era tiempo de pandemia todavía, ya estaba terminando, pero, pues, las personas 2 señoras bien lindas me dijeron: "Mija, necesitas un abrazo". Y otra vez, efectivamente, me empecé a llorar y dije: "¿Qué voy a hacer?". La cosa aquí cambió porque mi auto no es porque el auto en el que iba no era mío, era de mi hermana, pero para ese entonces yo ya vendía seguros de auto y ya la había asegurado, entonces yo era mi clienta. Entonces yo tenía todos los datos de la póliza, ahí venían, ta, ta, ta. Lo único es que sucedieron ciertas cosas bien diferentes a lo otro. Sí me preocupé porque no era mi auto y tenía que responderle a alguien más, pero dije: "No pasa nada, lo que se va a pagar va a ser simplemente el deducible, que lo puedo sin problemas pagar", porque también ya tenía un fondo de emergencias para cualquier cosa. Entonces, lo económico ahí no fue para mí un problema, ni una preocupación, ni nada. Fue una experiencia totalmente diferente. Tenía la tranquilidad de que estaba bien, en eso me centré, no me pasó nada, qué bueno, gracias a Dios, estoy contenta, estoy bien. Hubo muchas personas también bien lindas que me ayudaron un chorro, llamé a la grúa, hubo muchas personas que también me ayudaron muchísimo, estoy bien agradecida y bien contenta de que en las 2 situaciones que tuve que pasar por cosas así feas, hubo quien me apoyara, gentes desconocidas que se los agradezco infinitamente. Y ya para entonces, pues, estuve llamando también a otros contactos, igual a mi hermano, a mi novio. Ellos me ayudaron y ya mi preocupación era otra completamente. Ahora mi preocupación era, había agarrado el carro de mi hermana sin permiso y autorización, y cómo le voy a explicar eso. Pero ya lo económico no fue un tema que pasara por mi mente, que me causara angustia, sino más bien me centré en lo importante de ese momento en que yo estaba bien. Logré ir a mi entrevista de trabajo, fui con la persona, se aseguró, la pude ayudar a que se protegiera o protegiera a su esposo de cosas que le preocupaban. Hasta ahorita es una de mis mejores clientas. Mi punto aquí es que en las 2 situaciones fue algo sumamente feo, un impacto emocional muy grande que no quisiera que nadie pasara, porque así te quedan traumitas. Pero la diferencia de cuando tenía un seguro a cuando no tenía seguros es que tienes la tranquilidad de tú preocuparte por tu parte, de estar bien emocionalmente, estar bien con tu familia, que se solucione y que qué bueno que no te sucedió nada, pero el factor económico trae un estrés sumamente, más traumático de lo que te pudo haber pasado físicamente. Es más traumático el estrés, o para mí lo fue, de cómo voy a hacerle para solucionar esto que no me esperaba, que no estaba presupuestado, que no sé cuánto me vaya a costar y si voy a poder costearlo. A la seguridad y tranquilidad que tienes cuando, bueno, me pasó algo desafortunado, ni modo, los accidentes pasan, pero yo no voy a asumir ese gasto. Yo tengo aquí presupuestado, sí, lo que voy a gastar, sé cuánto es y de ahí en adelante no me voy a preocupar. Entonces, esas fueron las 2 experiencias de cuando tuve un siniestro de auto vial, un accidente vial. Quiero que ustedes me cuenten en comentarios si alguna vez han utilizado su seguro o si han tenido
alguna experiencia en la que no hayan tenido seguro y se arrepienten de ello. Platíquenme aquí, porfa. Muchas gracias por escucharme otra vez más y los espero en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Hasta luego.